Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fitness en Arroyo de Habichuela. Hoy tengo un invitado súper especial para mí porque es cagüeño, pura cepa como yo. Es cagüeño, para que no sepan, el que no sepa, hacía karate, actividad física. Y en ese tiempo cuando se hace actividad física, el músculo tiene memoria, así que todavía puede tener esa memoria, ese karate ready para cuando vengan próximas elecciones, pero nada. Ha sido un placer haberlo conocido en persona. Aceptó venir a podcast a hablarle cosas de salud que nos afecta a todos en Puerto Rico. Gracias por estar aquí, Juan Dalmau. Oye, hermano, de verdad, un placer estar contigo. Sé que van a ser buenos temas. Empezaste bien. Tú puedes sacar al cagüeño de Caguas, pero no sacas a Caguas del cagüeño. Así que me diste por donde... Todavía mi familia vive en Condado Moderno en Caguas. Mami está allí y mi hermana Norma compró una casa donde estaba viviendo mi abuela. Así que están de vecina. Y... Me pregunto, ¿cómo pueden dormir los domingos cuando a las 10 de la mañana empiezan a tocar la base del mercado? No, porque todavía estamos más al lejos. otro lado. Okay. Estamos hacia el área que está más hacia Santa Juanita. Ah, ok. Pero, pues está ahí. Sí, pero tenemos la cancha al lado de la Manuela Toro. Uh-huh. Así que, digo, antes era un poco más activa. Eso lo vamos a tocar ya mismo. Y tenemos una iglesia allá al lado de Testigos de Jehová que también, eso sí, los domingos tocan. Sí. Pero nada, mami le gusta. Sí, por lo menos y lo otro, mano, que sí, practiqué karate un tiempo de chamaquito. Mi hermano continuó. Yo después, como para noveno, décimo ya, ¿no? Así que yo tengo que buscar bien atrás en la memoria. La memoria muscular. La memoria muscular, a ver, la cata de antes, sí, la patada. Pero precisamente el tema con el que quiero arrancar es el físico, es a lo que me dedico. Y es precisamente eso que es lo que yo entiendo, Juan, que por lo menos a Puerto Rico, con el problema, yo soy especialista en obesidad infantil y es un tema que a mí me ha apasionado tanto que pues quise hacer este podcast para llevar el mensaje a la gente en Arroyo de Habichuela porque sabe que estamos viviendo momentos retantes con lo tecnológico, con los influencers, con el internet, sociales, de carácter familiar, ansiedad, un montón de cosas donde yo creo que el ejercicio puede servir para, como a ti y a tu hermano en algún momento los ayudó a mantenerse en haciendo algo positivo, que es lo que se ha perdido, ¿verdad? Antes los centros comunales se llenaban de los niños y los padres apoyándolos a llevar a hacer karate. Ya eso no se ve, ya yo creo que no existen los centros comunales. Pero pues tenemos un bombardeo tecnológico, un bombardeo de redes sociales. Y como tú ves, como tú crees, que es una de las preocupaciones que yo tengo, ¿qué idea o qué estrategia tú crees que sería buena para utilizarla en Puerto Rico para poder manejar este caso de la obesidad infantil que está en la tasa más alta de la historia? Así es, mira. Es un tema complicado, lo voy a tratar en Arroyo de Habichuela. Yo creo en un concepto que yo llamo ciudad saludable. Eso está dirigido a que hay distintas cosas que se pueden integrar siempre atado al tema de la salud. Tú mencionas centros comunales. Cuando yo tomé karate, que fue Taifuchoy en Cagua, y mi hermano era en el centro comunal de Condado Moderno en Caguas, al lado de la cancha, donde está al lado, ¿verdad? La escuela Manuela Toro. Y eso era un centro donde daban baile, donde daban karate, donde en distintos días el que era el líder de la calle tenía las llaves del centro comunal y para actividades se abrían, para distintas actividades físicas. Estaba la cancha al lado, la cantidad de jóvenes que nos reuníamos allí. Era un centro de acción. No había los accesos tecnológicos de hoy día. Así que la cancha era un centro de gravitación. Allí hacían, por ejemplo, recuerdo por mucho tiempo, se hacían las U para practicar skateboard, con bicicleta, baloncesto. Así que era un centro de acción y de actividad física. Por los lados, la gente mayor iba y usaban la cancha como un parque pasivo porque era un área bastante amplia. Eso te puedo decir que yo cuando visito a mi mamá, esa cancha es un desierto. Y no hay... Es verdad que la población está más envejecida, pero ni siquiera para actividad pasiva. En el caso de la obesidad infantil, tenemos que tomar en cuenta, parte de ese concepto de ciudad saludable,
es el tema de que nosotros tenemos una población infantil y juvenil que son como una audiencia cautiva en las escuelas. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? En las escuelas se han desmantelado teatro, cultura, baile, educación física. Por default. Y educación física, como yo lo veo, no sé si tú coincides conmigo, no es para identificar el que es un atleta de alto rendimiento o bueno en baloncesto, bueno en voleibol. Eso puede servir para referirlo a las federaciones o a otro tipo de liga. La educación física tiene que ser más amplio. Cómo tú cuidas tu cuerpo, cómo te alimentas, cómo tienes actividad física, aunque no seas un atleta. Yo practiqué deporte, ¿verdad? Nunca un deporte oficial, pero me gustaba el baloncesto, me gustaba el surfing, me gustaba por el tiempo que practiqué karate, que tampoco fue muchísimo tiempo, pero me gustaba siempre actividad física. En casa siempre hubo sacos de boxeo, a papi le gustaba mucho, fue boxeador aficionado. Y así que eso siempre estuvo presente en casa. Pero no todo el mundo tiene ese acceso desde el hogar. En la escuela podrían tenerlo, pero lo han ido desmantelando. Otra cosa que he descubierto, Juan, es que, y esto es otro tema que tú conoces, me imagino que muy bien, es el tema socioeconómico. Y es un tema que en este caso yo he estudiado, yo he podido ver las escuelas y yo estoy seguro que hay una epidemia en Puerto Rico de niños obesos desde 5 años en adelante. Y esto, pues, con dolor en el alma, tengo que decir la verdad porque es lo que yo he visto. Pero también otra cosa que yo he visto es que yo pertenezco a la Sociedad de Obesidad de Puerto Rico junto a otros profesionales de la salud y hicieron el último estudio y es que la obesidad está súper ligada a la pobreza. Entonces, hay unas ciertas áreas de niños más vulnerables en el país, donde de aquí al 2030, que es mi preocupación, que por eso es que yo me paso todo el tiempo chavando con el tema, y me dicen, este se convirtió en un pasional con el tema. Pues sí, soy pasional con el tema porque es que yo me metí en las estadísticas y aquí el 2030, Juan, si no hacemos nada, vamos a tener un país de personas en sobrepeso. Actualmente el mapa de Estados Unidos tiene los estados con niveles rojos y amarillos de donde está el índice mayor de grasa corporal. Y cuando yo vi esa presentación que hizo un señor neumólogo que nos estaba dando una conferencia, yo veo que está Alaska, Alabama, Texas, está Nuevo México, Tennessee, Mississippi, y en un rinconcito estaba Puerto Rico súper rojo. A mí me dio sentimiento y me dio ganas de llorar. Pues dije, wow, mi isla representa a la gente que más está en sobrepeso en Latinoamérica. Y es por lo que, pues, ¿verdad? Esto no es política, esto es algo que tiene que ver con todo el mundo, Claro. con la salud. Y mano, ¿qué podemos hacer, Juan? Pero déjame, para la gente que nos está viendo, yo Ujú. quiero que puedan traducir eso que tú acabas de decir y se den cuenta de la gravedad del asunto. Obesidad infantil no tiene que ver con el tema de si te ves gordito o no. Yo tuve mis momentos en donde he estado más sobrepeso, menos sobrepeso, lo que fuera. Es que esos jóvenes o niños que tienen obesidad son en el futuro cercano pacientes de diabetes, pacientes cardíacos, tienen alta presión a corta edad. Vemos un aumento en los ataques al corazón de personas menores de 50 años. Esos ataques al corazón a personas jóvenes son mortales, mucho más difíciles de tú sobrevivirlo, o si lo sobrevives que no tengas un daño permanente. O sea, tiene unas consecuencias muy reales para lo que tú señalas de aquí al 2030, en donde el sistema de salud que estamos viendo no está preparado para recibir la cantidad de pacientes que representaría si no atendemos este problema a tiempo. Así que eso es algo muy concreto y muy real. Las amputaciones por el tema de la diabetes, el azúcar, todo eso tiene una explicación. Tú le añades un tema que es más trágico. La pobreza es un factor determinante para efectos de lo que es obesidad porque suelen ser más accesibles las comidas más baratas, que son las menos saludables. Claro. Y porque no hay una cultura educativa de cómo tú puedes mantener un nivel de alimentación adecuado, no necesariamente perfecto, pero adecuado para que no tengas el problema de obesidad infantil. Y eso tiene que ver con los restaurantes de comida rápida, donde en lugar de ser la excepción cuando personas comen en esos lugares, cosas que yo no recomiendo, pero
Pero puedo comprender, hermano, hay madres solteras, ¿verdad? Jefas de familia, que de repente salieron del trabajo, buscaron a los muchachos o en el cuido o están y de repente no tienen tiempo para cocinar. Válido, porque, es válido. pues, Es pues, válido. resolviste en ese momento, pero cuando se convierte en la regla, pues entonces ya viene un impacto adverso a la salud de esos niños. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que primero la estadística que tú das en los sectores marginados y más empobrecidos, tenemos que hacer clínicas de impacto en los mismos centros comunales que tú señalas o en lugares como canchas bajo techo. Tenemos que hacer campañas de impacto para orientar a esos jóvenes. Y más a los padres, que son los que hacen la compra. Y a los padres. Y también darles alternativas ajustadas al presupuesto real, porque todo el mundo piensa, ¿verdad?, que comer saludable es estas comidas veganas que puedes comprar en unos pocos lugares y que son muy caras. Mira, hay unas cosas que tú puedes preparar en el hogar que eso pueden ser sencillas. Para eso hay nutricionistas, para eso hay personas como tú que se han dedicado y que ven esto con pasión. Y esa pasión es contagiosa de personas que te pueden explicar, mira, es que si tú te alimentas de esta manera, vas a dormir mejor, vas a ser más saludable, vas a tener más estamina, vas a poder hacer más cosas a los jóvenes que les gusta el deporte, etcétera. Tiene que haber también la orientación de lo que dijiste al principio en la introducción. Yo tengo un hijo de 21 años, Gabriel, y tengo a Sofía, que es de 18. Gabriel a mí me dio trabajo que por lo menos hiciera una pausa de sus electrónicos al día para dedicarle por lo menos una hora o hora y media. Actividad física. Ahora lo tengo que sacar casi del gimnasio por el pelo, a veces está 2 horas y yo no quiero que te quemes tampoco. Pero Gabriel mide 6 pies, está grandísimo, ha rebajado, se siente bien. Y Gabriel siempre fue obeso y tuvo su incidente de leucemia linfoblástica aguda, cáncer en la sangre. Él se encuentra bien de salud, pero él ha tenido que enfrentar unos procesos de salud también y parte del tema del cáncer tiene que ver con la alimentación, el azúcar, etcétera. Así que nosotros tuvimos que trabajar eso con Gabriel y él ahora está, pero me dio trabajo porque estaba pegado a sus electrónicos y pues, eso dominaba su vida. Para que él saliera era difícil. Eso ha ido mejorando. Pero si tú no tienes las herramientas, tal vez porque yo vengo, como te dije al principio, de un hogar que se practicó deportes, que había, ¿verdad?, un énfasis en el ejercicio, pero si tú no vienes de ese hogar, tenemos que como pueblo y como país tener este diálogo para darle herramientas a ese padre o esa madre y a esos jóvenes a decirle, mira, esta es una ruta que puedes tomar, no es que no dejes de usar los electrónicos o no es que no, ¿verdad?, vayas a hacer lo de tus juegos o tus videos o tu música o lo que te gusta. Pero tienes que dedicarte 1 hora, media hora al día para tu salud en términos de tu movilidad y actividad física y también de tu alimentación, cómo tú vas a hacer, ¿verdad?, tu planificación de tu ingesta de calorías y cómo es que manejas esa vuelta. Cuando estamos hablando de la parte de educación física, es algo que a mí me sorprende y maybe tú debes saber más que yo porque es otra variante la cual yo no conozco. Pero, pues, ¿cuál ha sido la razón por la que ha mermado las clases de educación física en la escuela? ¿Es porque no hay dinero para pagar maestros? ¿Es porque no hay maestros disponibles? ¿Es porque simplemente pues ya no hay estudiantes o no se ve como una preferencia, como algo importante para el estudiante más que la clase de inglés, matemática, español o historia? No, ha sido por diseño curricular. Es decir, más allá de lo que el estudiante le gusta, primero que aquí hubo legislación que trabajamos desde el Partido Independentista para que de cada 250 estudiantes en una escuela hubiese por lo menos 2 profesores de educación física, 2 maestras de educación física, lo que fuera, o maestro y maestra. Porque eso es lo que dicen, ¿verdad?, de la Asociación de Educadores Físicos en Puerto Rico, debe ser el número de niños o jóvenes, profesor o profesora de educación física. Pero aparte de que no se reclutó ese personal, el segundo tema es que en educación se empezó a dar más énfasis en las materias, que son materias de evaluación académica. Es decir, se dio más énfasis en inglés, español, matemática, ciencia y para de contar. Es decir, lo que te prueban en los exámenes para tú continuar estudiando. Eso fue entonces al precio de desmantelar teatro, cultura, educación física, otras actividades. Y esta es mi preocupación, que va más allá de educación física únicamente. Ya como concepto amplio de educación, tú tienes estudiantes que tal vez no tienen la aptitud, ¿verdad?, para sentarse a leer un libro de historia o un libro de español y leerse el Quijote o lo que fuera. Pero que tienen destreza
en electrónica, que tienen destreza en comunicaciones, que les gusta el mundo de las computadoras, que les gusta el arte. Lo dominan más que tú que yo. Y que lo dominan más que nosotros. Y la escuela le está cerrando la puerta y la oportunidad. Entonces, el joven se siente, si yo no soy bueno en matemáticas, ciencia, español, inglés, yo soy bruto, yo no pertenezco a la escuela. De ahí viene deserción escolar y otros problemas sociales. Si tú no le das los espacios en educación física para su mejoramiento personal, para tener más conocimiento de cómo debe ser tu alimentación y tu salud, tú te estás cuidando tú, pues caramba, lo que estás haciendo es que esos jóvenes pues van a consumir lo primero que encuentren y de nuevo, en el contexto de salud, tenemos ahí esa población, lo que tenemos es que adoptar una política pública que atienda un problema serio, que no solamente es inmediato, es que a largo plazo o mediano plazo, como señalaste, si lo ves al 2030, estadísticamente nos vamos por el sifón, o sea, nos vamos a ir a justa como sociedad, porque vamos a ser una sociedad más enferma, con menos recursos de reacción para la atención en la salud en Puerto Rico. Mucho menos. Sí, ahora mismo con las amenazas de... Tú mencionaste la estadística de pobreza y la obesidad infantil. Ahora mismo una de las amenazas de la administración Trump es precisamente el recorte de los fondos de Medicaid, que son fondos diseñados para personas pobres. Más allá del Medicare, que es para las personas, ¿verdad?, que son adultos mayores, están ya en otra etapa de su vida. Y la tenemos más difícil en ese caso, porque según leí esta mañana, un periódico del país, no hay personal para cuidar a los adultos mayores. Y entonces somos el país latinoamericano con mayor cantidad de adultos mayores y con enfermedad. O sea, por un lado tenemos el país de niños más obesos y por otro lado el más viejo. ¿Quién nos salva, Juan? Así es, porque recuerda que esos niños obesos después se tendrían que integrar a la fuerza laboral, pero con unas condiciones de salud que lo que estimula es el que te ausentas de tu trabajo porque tienes problemas de hipertensión, tienes problemas de azúcar, tienes problemas de diabetes, tienes la cita médica, cuando te pueden dar la cita. O sea, es una bola de nieve que nos afecta como sociedad a todos. No es solamente el que está sobrepeso. Como sociedad, porque somos una sociedad menos productiva, más enferma. Claro. Y yo creo que son una de las cosas que aquí no se discute lo suficiente. De casualidad, a estudiar, yo tengo unas ideas, pero quisiera saber si en ese plan de ciudad saludable, había estudiado otros países que le ha funcionado algo que han hecho para poder mantener saludable a los países. Por ejemplo, vi que Japón ya esto es radical. Y si lo hacemos en Puerto Rico, pues estamos chavados. Es que están multando a la gente si van al trabajo y le sube un poquito más de lo que... Papi, tienes que bajar 10 libras, tienes 30 días, si no, te vamos a multar. Aquí en Puerto Rico estuviéramos jodidos. Entonces, y Estados Unidos ni se diga. Entonces, vi que Colombia tiene unos ciertos días a los fines de semana, creo que son los domingos, que ellos cierran una avenida por 4 horas y es o caminas a pie o corres en bicicleta o vas al tren y haces actividades al aire libre. Y después luego abren eso. En Singapur, la milicia, la policía de Singapur y la de Finlandia les dan zumba como parte de su entrenamiento, cobrando para que se mantengan al día. ¿Y aquí en Puerto Rico qué podemos hacer? Mano, yo no te diría tan radical como Japón y estar midiendo la cintura, pero yo te voy a decir, hay sí ejemplos asiáticos en donde los niños comienzan sus días escolares con un periodo de ejercicio, que son ejercicios de movilidad mínimo. Antes de comenzar su día escolar, antes, como se hacía, por ejemplo, cuando se hacía el Pledge of Allegiance, antes de comenzar la clase, se juraba bandera o lo que fuera en los Estados Unidos, o lo que fuera. Aquí es una actividad física de unos 15 o 20 minutos. Eso es aparte del tema de tus clases de educación física. Y eso lo hacen en países asiáticos. 2, el tema del uso de parques pasivos. Aquí hay escuelas que no necesariamente tienen las facilidades deportivas, pero al lado las tienen. Recuerdo haber visitado una de las escuelas que iban a cerrar en Salinas, en el área de la Marina. Tenía justo al lado un pequeño parque de béisbol que era de la comunidad, no era del sistema educativo ni de la escuela, pero que se podía utilizar. Y a veces las trabas burocráticas no les permitían utilizarlo con regularidad. Hay alternativas. Los municipios pueden hacer alianzas con el sector educativo para el uso de facilidades que sean más cómodas, que sean más atractivas, para que los jóvenes puedan tener más espacios, aumentar las horas. Aquí hay escuelas que toman educación física 2 o 3 veces al semestre y se acabó. Y eso incluye colegio. Tengo un hijo en un colegio en Cagua, que tú conoces.
Y tengo un colegio, cuando lo fui a llevar alguna vez con la ropa de ejercicio, le pregunto si habían hecho algún tipo de jumping jacks, algún tipo de push-up, que habían hecho de actividad física. Y le digo, no, pues lo que nos hicieron es que nos pusieron a jugar la cancha que quisiera y el que no, pues que cogiera su iPad. Y yo recuerdo que antes, y me imagino que también a ti, papi, si tú no participabas en la clase, o te colgaban, o tenías que hacer algo físico para poder, llegabas con la camisa sudada a tu casa. Así es. Y dentro de esos países, ¿hay alguno que tú entiendas que debamos imitar, que sea a nivel como país, una isla parecida a Puerto Rico, o que el sistema de gobierno sea parecido al de Puerto Rico, y que podamos imitar y que tengamos como un norte de alguien que le haya funcionado? Yo creo que podemos utilizar un popurrí y no depende de que cambiemos el estatus del país o no depende de que, de que tengamos Sí, que eso no tiene nada que ver. aprobar eso leyes saluda, necesariamente. claro. Yo creo, por ejemplo, en ese periodo escolar en donde tú comienzas tus clases, que se incorpore como algo rutinario el que haya unas calistenias, unos ejercicios que no tiene que ser que vas a correr 100 metros lisos, es unos estiramientos, algo que te sirve para comenzar el día calentando tu cuerpo. Lo segundo, obviamente, cumplir con lo que ya disponen las leyes en Puerto Rico con respecto a la educación física como un concepto no de atletas de alto rendimiento, sino que se mezcle el tema de la salud al tema de la actividad física. Si tú tienes buena disposición atlética y eres un buen voleibolista y eres un buen baloncelista, fantástico, tendrás tus espacios fuera de hora. En eso, pues vamos a darle algo para que... Pero tienes que... Exacto, porque una cosa es la educación física, otra cosa es el deporte como actividad competitiva. Las escuelas y los colegios tienen sus equipos y eso después de horas lectivas, ¿verdad? De las horas de clase, pues practican por las tardes, igual que hay los clubes de unas cosas y hay otras actividades extracurriculares. Pero cuando estás en la clase de educación física, eso no es como, por ejemplo, tú no puedes en la clase de ciencia o de español decir, como a mí no me gusta, me voy a sentar con mi iPad allí en la esquina. Ajá. No, el curso de educación física lo tienes que coger como un curso, así lo cogía yo. Y hacías la actividad física que podías, no te iban a evaluar porque donkeaste de espalda. Pero sí que hiciste la actividad física de cuáles son los fundamentos del baloncesto y mientras estás aprendiendo estás también haciendo actividad física y eso se puede hacer. Tercero, países europeos son muy efectivos en el uso y en los Estados Unidos, pero diría yo más en los europeos tienen un mejor sistema de planificación urbana en el tema del uso de parques pasivos. Okay. Y eso es interesante porque se comparte actividad entre adultos mayores y niños y jóvenes. Y en ocasiones eso crea también un sentido de comunidad, porque entonces los adultos mayores, que en el caso de Puerto Rico demográficamente son más, o sea, hay más adultos mayores, y que pueden darle a los niños, desde leerle cuentos, a otro tipo de actividad que complemente la actividad física. Y que eso crea un sentido de comunidad también y de aprendizajes, etcétera. Y que ayuda al tema de lo que hablamos, el cuidado de personas adultos mayores. El problema de la soledad es uno grave y el problema es que eso lleva a la depresión y otras condiciones emocionales y mentales. Pero si tú los integras a la comunidad, les das propósito, eso también tiene un efecto que les ayuda. En los Estados Unidos han sido muy efectivos con respecto al tema también del uso de parques y los mantienen al día y les dan asignaciones a organizaciones comunitarias, son auditadas en el uso de los fondos, etcétera, de cómo mantener sus áreas verdes y sus áreas pasivas al día. Porque sabemos que aquí pues los municipios no tienen fondos suficientes o está la pelea de si es un parque estatal o es un parque municipal y al final del camino la hierba está que cubre los nenes. Todavía en el 2025 puede haber una pelea por eso cuando hay tanta necesidad. Sí, la hay porque muchos municipios están en quiebra con la Junta de Control Fiscal y los recortes, pues ha habido municipios que entonces tienen que decidir, oye, pues hago esta tarea o de verdad de mantener un parque o tengo las amas de llaves que tienen que darle servicio a la gente en sus hogares. Es un tema, pero si tú puedes utilizar que las comunidades se organicen y que con unas asignaciones estatales y municipales que pueden ser amplias o incluso el que haya participación del sector privado y que pueden adoptar una cancha, un parque, lo que fuera. Puede ser lo mejor que puede. Claro que se puede y ahí hay un rótulo que se le agradece a tal empresa junto al esfuerzo del gobierno. Eso es importante también porque le da sentido de permanencia a la comunidad, de pertenencia a la comunidad. Entonces, ahora mismo cuando hay un parque ahí perdido, pues
eso provoca otro tipo de conductas y comportamientos en el parque. Pero cuando la comunidad se apropia del parque, es nuestro. Claro. Y por lo tanto lo protegen y el uso es uno responsable y los mismos de la comunidad pues se encargan de mantenerlo bien. Así que, y eso también se hace en Estados Unidos. Así que hay variables que podemos adoptar de distintos lugares. Tiene que haber voluntad. Juan, hay otra cosa que también yo estuve estudiando, no sé si la gente me puede entender, pero yo pues cuando tengo a mis hijos que se quedan conmigo el weekend que me tocan, pues uno quiere pues, salir a comer y llevarlos a comer y está chévere. Entonces, pues, papá se cree que está en super chef y papá siempre se ha creído chef y le enseña a ellos a cocinar y pues, pero hay veces que pues hay que salir a comer. Entonces, pero comer sano, mano. Comer sano es que es bien difícil, es retante. Y te pregunto, llegará el momento que entonces también buscaremos la forma de hacer legislación porque si tú te vas a comer un hamburger en tal lugar y te va a costar $8, pues te están metiendo chatarra, pero entonces la comida saludable, mano, te cuesta casi 15. Entonces, es algo como que es irreal y no va en conjunto a lo que verdaderamente tenemos en el bolsillo. Y mi pregunta, no sé si quizás se ha hablado de esto alguna vez, pero deberíamos de buscar legislación para esto. Los intereses grandes de las grandes compañías son los que tienen quien maneja esto y lo controla porque pues son los que lo venden. Hay maneras que se puede manejar. Yo tengo que reconocer, por ejemplo, no es del Partido Independentista Puertorriqueño, pero la ex primera dama Piti Gándara, la esposa, en paz descanse, la esposa de Aníbal Acevedo Vilá, cuando era primera dama, antes de ser primera dama, perdón, cuando era legisladora, o después de ser primera dama, fue legisladora. Ella promovió el que tú cuando pidieras en un restaurante de comida rápida un combo, tú pudieras escoger entre un refresco o una botella de agua, que te dieran esa alternativa y que no fuera siempre el refresco, el azúcar, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con los aditivos, etcétera. Eso no mejora el tema del contenido de lo que te vas a comer, pero al menos era una alternativa saludable y te daba la oportunidad de tener un balance. Hay un tema que es el uso de la tarjeta del PAN y la familia que se incluyeron restaurantes de comida rápida como parte de lo que puedes consumir con esa tarjeta. Eso es un problema, porque obviamente tú tienes una cantidad de dinero asignado, pues vas a comprar lo más barato, así que eso es dinero que está financiando a empresas que el contenido de su comida es un contenido dañino. Y eso se podría regular. Porque busqué información y yo dije, pues entonces una persona que coge la tarjeta y hace una compra como de 2 semanas es para 15 días lo que da, no es para más de eso. Y cuidado, fluctúa entre $80 a 120. Esto es con la tarjeta como comida chatarra. Entonces, una persona normal que no tiene la tarjeta, que quiere comer un poquito saludable, fluctúa entre 140 a $160. O sea, hay una diferencia casi de $80 a $60 por y familia. Eso es mucho. Eso es mucho, particularmente en los sectores más pobres. Me imagino que vamos a tener que... La lucha va a ser más difícil porque los chatarras va a seguir siempre por encima de todo. Va a haber siempre una salida económica que por necesidad. Claro. Te voy a decir lo siguiente, y como estamos en este tema, que es un tema importante, yo te hago una confesión. Yo hace un mes tuve un episodio, cerca de un mes, gastrointestinal. Yo llevo un mes en donde pues tengo que evitar ciertas comidas y tengo que evitar ciertos condimentos, etcétera. Yo llevo un mes cocinándome yo. Por la falta, primero, de acceso normal. Digamos normal, en donde yo me paro en cualquier sitio y puedo decir, yo quiero esto, házmelo así o asado. No, es que ya eso no se puede. Ya eso viene así, ya eso viene asado. Y ahora trabajar el plato tuyo. Exactamente. Así que yo tengo, a veces, cuando tengo tiempo, cocinar mucho. ¿Cómo se busca en YouTube? Hermano, sí, ¿sabes qué? YouTube, sí, YouTube ChatGPT. Nuestros mejores amigos ahora, mano. No, mano, yo tengo un chef en casa que es ChatGPT. Ven acá. Pues mira esto. Pero ha sido un reto que me ha transformado la manera en cómo yo me alimentaba antes. Y me estoy cuidando, estoy comiendo más. A veces yo me iba de casa con un café negro y comía a las 4 de la tarde. Y lo que comía era bañado en pique o en pimienta o en lo otro. Y bueno, pues llega el momento en que no podía, no aguanté más y no podía más. Lo digo porque comprendo perfectamente lo que me estás diciendo. O sea, yo para
para alimentarme durante este mes, la idea de comer fuera no ha sido, y la idea de incluso en familia, porque ahora he descubierto la cantidad de sal, ¿verdad? Porque estoy más pendiente, en el caso mío, ¿verdad? Claro. Por el sodio, tú retienes líquido, eso tiene otros efectos, y el tema de la presión. Así que si quieres comer en un sitio que te puedan cocinar más o menos según tú quieres comer saludable, o tienes que gastar mucho, o tienes que buscarte un sitio particular en donde tú tienes que llamar antes para preguntar si tú puedes pedir al momento, ¿verdad? Al mesero cómo es que quieres que te prepare la comida, si no la quieres alta en sal, lo que fuera. Porque en muchos lugares ya tienen eso adobado, ya lo tienen, lo que hacen es lo tiran vuelta y vuelta y vamos. Ya está prep, dale para abajo y es un reto, particularmente cuando uno cuando tienes hijos, que es tu caso, el ejemplo que me usa, y me pasa a mí con mis hijos. Tus hijos también. Yo tengo una variación en casa. Por ejemplo, Gabriel, mi hijo, nunca ha tomado otra cosa que no sea agua. Oh, ¿de verdad? Sí. Gabriel no toma jugo, Gabriel no toma leche, Gabriel no toma refresco, Gabriel no toma nada que no sea agua. Punto. Pero esto es desde niño. Okay. Tú sabes que a los nenes les gusta, que si los jugos de esto, no puede. Sofía, mi hija, sí. Es de refrescos y esto, y yo tengo que estar pendiente. Y como que buscar balancear, porque no lo voy a prohibir, no puede. Si no lo hace en casa, claro, si no, lo hará afuera por rebeldía. Así que prefiero que tenga conciencia, pues tómate pero suave, porque eso tiene tantas calorías, o tiene tanto bicarbonato, o tiene esto, lo otro, por fuera. En las comidas, Gabriel, por ejemplo, aunque coma casero, es más de carne grande, o sea, Gabriel es churrasco, ribeye, exactamente, es loco con eso, picaña. La tira del barbecue, eso es, tú sabes. Eso también es una terapia cuando uno cocina. Sí, porque se entretiene y además se cree que es chef. Y es más chef que el papá, así que. Sofía come más moderado, o sea que ahí hay un balance, pero sí, es un reto diario por la falta de accesibilidad, por los costos. Y, pues, mano, yo no tengo problema en términos de la comida. Y a esta edad, pues, están en una edad todavía que por 18 y 21 años, pues, de no moverse queman, ¿verdad? Calorías. Claro. Pero la actividad física tiene que estar presente de alguna manera. Y Sofía, por ejemplo, camina por casa. O Gabriel va al gimnasio. O sea, que a veces Sofía lo acompaña y va de invitada. Pero es algo que tienes que estar pendiente, porque si no los electrónicos se los tragan y... Se van a tragar. Y precisamente eso iba. Ahora mismo yo veo niños en sobrepeso. Y también me quiero confesar, yo el año pasado, hace 2 años, empecé a visitar la escuela. Y llegó que fui una vez a una del pueblo de Cagua, una muy reconocida elemental. Mano, y cuando salí que entré, vi que los nenes estaban en sobrepeso. Y cuando yo voy afuera, tú sabes que antes, cuando nosotros nos creábamos, era empanadilla de pizza y Icy. Pues ahora es Icy y media libra de pan de agua con Nutella. Extra Nutella, 50 centavos más a las 7 de la mañana. ¿Y qué pasa? Que después que le damos ese desayuno a ese muchacho, que eso lo venden en la tiendita de esquina de la escuela, que siempre hay una, que no tengo problema con eso, pero le hago el llamado a que también compren yogur y manzana y los tengan para los muchachos. Y ese muchacho llega a las 7:30 y la maestra no puede con él. En el salón a las 8 está hiperactivo. Claro, y ya el shot de azúcar. Tiene problemas de hiperactividad, tiene problemas de autismo, tiene problemas de... Es un malcriado, de ADD, hay que medicarlo. Mano, lo que quieres es canalizar toda esa energía que se consumió, porque son calorías vacías y ese ponte a su vuelta temprano. Claro. Claro. ¿Cómo? Yo sé que no podemos hacer mucho. Yo lo sé. Yo me fui llorando de la escuela, porque yo dije, me afecta ver que no puedo hacer nada. Claro. Y la gente dirá, pero este es bien emocional. Sí, soy músico, soy emocional. Y a veces me lastima ver que por más que yo empujo, es como que estoy con una cajeta como la que cantaba en la canción de Andrés Jiménez, los ejes de mi carreta. Ya no suenan porque no están engrasados. Y yo a veces voy como que con los ejes de mi carreta. Yo digo, diantre, ¿hasta dónde yo voy? Si por más que yo estoy jalando, yo siento que esto no va a cambiar. Y mi pregunta es, ¿tendremos futuro, Juan? Mano, tendríamos futuro, un camino de
1000 pasos comienza con el primero. En ocasiones yo creo que los que somos apasionados de diversos temas, el tema de la frustración por la inmediatez, pues es natural porque uno tiene pasión sobre el tema. Pero si uno ve esto como un proyecto, en donde si uno logra impactar una escuela, si de esa escuela uno habla con 50 niños y niñas, y de repente de esos 50 niños y niñas tal vez hay 2 que el mensaje les llegó, contra eso es un paso. Hicimos un trabajo. Es un paso, se hizo el trabajo. Es complicado porque, por ejemplo, eso que tú me dices, hay lugares en donde lo que te preparan es la empanadilla, la abren, le echan a la de pizza mayonesa, huevo, ketchup, le echan coleslaw, repollo y te la dan ahí como una empanadilla a caballo, lo que fuera, y de repente hacemos una cena de desayuno con una malta o con una Old Colony o sea, eso no se puede prohibir. ¿Verdad? Tú no puedes prohibir mercado, no puedes prohibir, ¿verdad? No, claro. Hay gente ganándose la vida. Pero si uno puede, desde el contexto de la escuela, particularmente de nuevo, insisto, es una gente, son unos jóvenes, son unos niños que están ahí como una audiencia cautiva. Y no puedes, o sea, no puedes como maestro o como educador pensar que cuando tú te vas a hacer ese acercamiento, lo vas a hacer desde el punto de vista académico. No les vas a llegar. Tú tienes que llevar personas que los niños los vean como soy yo o como quisiera ser yo. En ocasiones eso pueden ser portavoces como tú, por tus vivencias. Y poderles decir, ¿sabes qué? Cuando yo estaba allí, donde ustedes están sentados, yo también estaba y me hubiese comido el pedazo de pan aquel. Pero mira, yo conocí después esto, lo otro. Artistas que pueden ir a hablarles a esos jóvenes. Al igual que lo llevan a veces para hablarle de la vida en la calle y de tomar los caminos equivocados y lo que eso supone, pues al mismo tiempo también puede haber unos temas de cuidado personal, y eso, de nuevo, no vas a moverlo todo en un solo día, pero poco a poco vas creando un cambio de cultura y puede llegar el momento que ese que está vendiendo la media libra de pan con Nutella se dé cuenta que ya no le está vendiendo como la vendía antes y lo mejor es tener otras cosas para poder vender y tener movilidad de inventario. Así que, pero es algo que va a tomar tiempo y no podemos tapar el cielo con la mano. Particularmente, mi hermano me lo decía en otro contexto, estábamos hablando, creo que fue ayer. Me dijo lo siguiente. Estaba hablando de cómo es que se montan las narrativas y los mensajes en el contexto político. Y me dice, oye, ¿y cómo tú crees que es que a tal restaurante de comida rápida que vende los hamburgues que más daño hacen, tú ves el anuncio y lo que quieres es salir a comprarte ese hamburger? Cuanto racionalmente tú puedas saber el daño que te hace, lo que estás viendo es algo que te llama. Propaganda. La propaganda. Y cuando tú de repente estás viendo a tu equipo de baloncesto y ¿quién auspicia? Taca. El hamburger o el otro. Y eso es una competencia desigual. Y después hacen un día para todo el mundo. Hay un día feliz para todo el mundo. Que todo el mundo. Entonces tú dices, mano, no puedes tener un día feliz con otra cosa, aunque sea una manzana o algo. A ver, cogen hamburger y todos son nenes con los. Y pues la presión no te llega porque uno tiene conciencia y al momento, pues de nuevo, un niño o una niña, pues aquí no la amarga un dulce y eso tiene ¿verdad? Sus niveles de azúcar y cosas que el cuerpo te va a reaccionar y lo asocias con algo que te gusta. Juan, ¿has visto cuando yo sé que fuiste y has corrido todo Puerto Rico, el adulto mayor? Realmente yo sé que mi papá hace como 2 meses falleció de una... No, sí. Pues yo me envolví a seguir trabajando y yo decía, yo tuve la oportunidad de cuidar a mi papá por 16 años encamado y vivo orgulloso de eso, tengo el regocijo, tengo paz. Pero vi en ese hospital muchos adultos mayores solos y también me partió el alma. Pues yo decía, antes tampoco puedo hacer nada. A veces uno se cree que es un superhéroe y a veces no tenemos capa y pues se nos olvida que no podemos volar, que tenemos que sentir, tenemos que aguantar presión y seguir para adelante.
Pero estos adultos mayores, vi que el Departamento de Recreación y Deporte está haciendo un movimiento chévere para que el adulto mayor tenga más movimiento, para ser más independiente. Pero este reto también de estos adultos enfermos y en obesidad nos lleva entonces a nosotros a tener un país con más problemas de enfermedades. Entonces los médicos se nos están yendo. Entonces el sistema de salud poco a poco puede colapsar. No hay fondos de Medicaid. Podemos orar y yo sé que eso puede funcionar, pero... Claro, hasta las oraciones, ¿verdad? Por más que uno, siendo creyente, las haga, hay unas necesidades reales. Y yo he visto muchas cosas en mis visitas a todos los pueblos por muchas ocasiones, ¿verdad? Y una de las más desgarradoras es la soledad. Y uso la soledad como concepto por los adultos mayores cuyas familias o se han ido de Puerto Rico por necesidad. Los que se han tenido que ir no los debemos juzgar, porque mi experiencia ha sido también cuando visito distintos lugares en los Estados Unidos y me encuentro con un boricua, siempre esa añoranza de regresarse. Tuvieron que ir por condiciones económicas, condiciones de servicios, condiciones que no tenía que ver con el deseo de irse de su país. La soledad de adultos mayores cuyos hijos, pues los adultos mayores viven en Las Marías y los hijos están porque consiguieron un trabajo en una fábrica en Junco y pues de repente pues o Las Piedras o por Humacao y están allá. Así que la distancia aún en Puerto Rico obliga a esa soledad. Está la soledad de las madres solteras también, que tienen unas responsabilidades en ocasiones por encima de lo que pueden en términos de si trabajan y tienen muchas ganancias, le quitan asistencia social. Si le quitan asistencia social, lo que se ganan no es suficiente. Entonces no se les estimula para continuar estudiando o trabajando, lo cual las convierte en víctimas de un sistema de dependencia. Por otro lado, las que trabajan a veces con 2 trabajos no le pueden dedicar el tiempo que quisieran a sus hijos. Si no tienen una red de apoyo, esa es una soledad terrible también. Un efecto dominó. Es un efecto dominó. La soledad de nuestra niñez y nuestra juventud en términos de que aun cuando hay padres presentes, pero hay soledad porque no hay el cuidado. O sea, padre no es mi madre la que da luz o el que embaraza. Eso es paternidad en términos biológicos, pero en términos de ser padre y madre es otra cosa. Es el ejercicio del cuidado, de cómo tú desarrollas a otro ser humano para bien, que es lo que uno quisiera. Y esa soledad también es terrible. Así que esa ha sido mi experiencia. ¿Qué me preocupa? Lo que tú describiste. Es un país cuyo sistema de salud se ha construido en la dependencia. Y no ha habido un modelo de autosuficiencia de cómo queremos tener un sistema propio. Aquí, por ejemplo, parte de la ciudad saludable y de ese concepto, aquí hay unos centros 330 que dan unos servicios de salud importantes en donde su enfoque es el tratamiento comunitario. Y ellos impactan unas comunidades, conocen y tienen un registro de quienes forman parte de esa comunidad, cuáles son los padecimientos de esa comunidad. No todos son los mismos. Y por lo tanto, eso permite que el tratamiento sea mejor en términos preventivos y además luego en el tratamiento y la rehabilitación. Eso no está ocurriendo. Nuestro sistema de salud se desmanteló. Lo que era el sistema Arjona era más accesible con los CDT. Eso se vendió a precio de pescado bombado. Y se pensó que íbamos a tener fondos de salud siempre. Y como señalaste, vienen unos recortes en un sector importante de nuestra población. Y eso me preocupa mucho. Si no vamos transformando nuestro sistema de salud a uno que enfatice en la prevención, que tiene que ver con alimentación, que tiene que ver qué vamos a hacer con esos jóvenes y esos niños de obesidad infantil y juvenil, que son los futuros pacientes. Lo que estamos creando es un problema de futuro y lo estamos creando nosotros porque tiene solución y tiene, ¿verdad?, atención que se puede dar. Una cosa que tú me preguntaste ahorita sobre otros países. La cultura asiática, es decir, los países de Asia, China, Japón, Corea, etcétera, suelen tener planes a corto, mediano y largo plazo. Donde yo quiero estar en el 2030, donde yo quiero estar en el 2035, donde yo quiero estar en el 2045. En salud.
por ejemplo, en salud. Okay. ¿Y cuál tienen que ser los pasos que yo voy a dar? Ok, los que me están naciendo hoy, ¿qué yo tengo que hacer para que cuando tengan 18 años, esa sea una población más saludable de la que hoy tiene 18 años? Pero eso es un proyecto de 18 años. Aquí hay una cultura de que la política pública sea inmediata, para que la gente vea algo, para que le den el voto. Okay. Y no hay una construcción de una sociedad que queremos mejor, más saludable en este caso. Pero eso requiere planificación y escuchar a los expertos. Y aunque uno no aspira a ser perfecto, pero por lo menos seguir una política pública que viene de quienes conocen del tema, no de quienes alimentan una publicidad que en ocasiones es vacía y que no tiene impacto. He visto, creo que para 1945, 1950, Singapur copió en nuestro sistema de gobierno. El de Albona. ¿Verdad? Sí, en Albona. Ahora mi pregunta es, en comparación con Singapur, el dato que es histórico, me pregunto yo, ¿Singapur tendrá el mismo problema de obesidad en niños aquí y adultos mayores con problemas? ¿O ellos copiaron el sistema, lo mantuvieron y lo hicieron bien y le está funcionando? ¿O simplemente fue un copy-paste para ese momento, funcionó, cambió? Que tú sepas, ¿verdad? Pregunta. Sí, no, Singapur utilizó los principios de lo que es la atención médica a nivel comunitario, que era el plan Arbona, que fue el diseño de los CDT para lo que era tratamiento primario, terciario. En ese ecosistema de la salud, tú tenías un CDT en Castañer, que es un lugar bien lejano de Lares, al igual que lo podías tener aquí en Puerto Nuevo. Esa era una primera línea de atención médica. Ellos lo copian, claro. Singapur tuvo un proceso de desarrollo económico muy próspero. Se convirtió básicamente en una joya del desarrollo tecnológico, siendo territorialmente como Puerto Rico y poblacionalmente como Puerto Rico. Utilizó su soberanía como parte de establecer un hub de inversión económica, etcétera. Eso le permitió tener un sistema de salud también más robusto. Yeah. En el caso de Puerto Rico, en los 90 se desmantela ese sistema Arbona y se usó la idea de que en aquel tiempo, en los 90, para no aburrirlos con mucho dato, pero... A mí me gusta, en mi caso me gusta. O sea, esto es educación para la gente, gracias. Pero rápidamente, eso fue, los años 90 fueron la presidencia de Bill Clinton y había como una burbuja económica y entonces pues en Puerto Rico la administración de Pedro Rosselló entonces vino con el tema de la tarjetita y darle acceso a la gente por medio de una tarjeta a servicios de salud. ¿Cuál fue el precio que se pagó? Y no lo digo por crítica político-partidista. Esto fue lo que pasó y le pueden preguntar a médicos. Lo que ocurrió fue que entonces vendieron los hospitales CDT y las estructuras. Ajá. Se desmanteló el sistema Arbona, que era más accesible. Y entonces la tarjetita dependía de un dinero que empezaron a recortar. Porque pasaron los 90 y empezó una crisis fiscal en los Estados Unidos y por lo tanto en Puerto Rico. Si tú te fijas, cuando buscas las noticias, las asignaciones de salud para Medicare, Medicaid, cada ciertos años, 3 años, tienen que ir de Puerto Rico allá a pedirle al Congreso que no recorten más de esos fondos. Ahora mismo hay una amenaza sobre esos fondos. Así que eso crea un sistema inestable en términos de atención médica que no tiene, por ejemplo, Singapur. ¿Cómo se puede mejorar eso? Yo creo que con una transformación del sistema de salud. Yo estuve en ese incidente que estuve hospitalizado, pero mi esposa había estado hospitalizada con un derrame ya al fin de la campaña para octubre. Ella se encuentra muy bien, afortunadamente. Qué bueno. Pero el planteamiento que me hacían doctores, enfermeras, técnicos, en Puerto Rico no hay un sistema de salud. Aquí hay un sistema de respuesta a problemas de salud. Son dos cosas distintas. Lo que tú promueves es un sistema de salud que va desde la orientación y la prevención para que no haya problemas de obesidad infantil, juvenil, que haya cuidado personal de la salud propia, y tú vas llevando ese sistema. ¿Vas a tener precondiciones médicas? Sí, se te atiende. La prevención. Después entonces de que se te atienda, viene un proceso de tratamiento y rehabilitación, ¿ok? Pero esos son eventos que pueden ocurrir normalmente. Nosotros los seres humanos estamos sujetos a padecimientos médicos. Pero crear una sociedad enferma desde los inicios, cuando son niños, cuando son jóvenes, por eso comprendo perfectamente cuando me dices que te emocionas o que te impacta o que te saltan las lágrimas cuando tú ves
Porque tú lo que estás viendo es a ese niño o ese joven que se está disfrutando lo que se está comiendo todos los días. La media libra con Nutella. Ujú. Y que sabes que No, y por lo que estás construyendo el futuro a alguien que no va a ser Y por saludable. encima de eso, Juan, también ahora tenemos la era de los fitness influencers, que ahora todos estos influencers se creen que son chefs también, y que son estrellas Michelin, y se pasan comiendo todas las guaguitas por ahí, y le están, porque entonces vienen y se comen esto, no, la cara no les cabe la cara, no les cabe en la cámara. En las manos, la boca no puede abrirse para comerse. Y entonces te dicen que está bueno, que esto sí funciona. Entonces normalizamos la obesidad, hay que normalizar, hay que aguantar la presión pública de decirle, o sea, no podemos asumir postura. Yo asumo postura, no me importa, porque te paso en mi podcast. Pero hay gente que lo hace y yo digo, Dios mío, pero tienen el poder mediático, porque tienen el poder de validación de esa gente que están allá. Y si los padres no observan lo que están viendo sus hijos, cuando se van a comer, tú ves que nosotros a lo mejor tu hijo no comía algo que tú decías, ¿y dónde viste eso? No, que lo viste al lado y lo probé y me gustó. Y yo creo que tenemos ese otro reto, que aunque la gente me diga, no, vale, pero que no, es un reto y no voy a cambiar de opinión y está mal. Y están comiendo, y entonces los dueños de restaurantes le siguen dando más comida para que sigan comiendo cosas fritas. Y está bien, yo apoyo el chinchorro, a mí me gusta el chinchorro. Pero, mano, hagan lo mismo con frutas y con vegetales también. Sí, no, todo tiene que ver con Como sopa de balance. lentejas. Tiene que ver, a mí me gustan. A mí también. Tiene que ver con balance y ser moderado en todo lo que uno hace en la vida. Si uno es exagerado, tiene consecuencias adversas. Incluso lo que uno puede pensar que es positivo, de repente, pues Puede ser te negativo. resulta negativo. Si tú explotas tu cuerpo haciendo ejercicio de una forma excesiva, te puedes lastimar, si no tienes los cuidados, si no tienes los descansos, si no tienes la alimentación que puedas sostener. Pero tú tienes razón. Yo voy a hacer otra admisión aquí hoy. Yo a veces veo el canal de comida, el Food Network. Food Network. A mí me gusta mucho, me gusta. Porque- Está chévere. Uno aprende.